Bienvenido a Radio Pax. Llegamos al episodio número 150 de nuestra segunda temporada y lo hacemos por todo lo alto, en un conversatorio acerca de un tema bien controversial, y es el tema de si Israel continúa de verdad siendo reloj profético de Dios. Un tema que levanta pasiones cada vez que se toca, preguntándonos sobre si la nación de Israel actualmente es el pueblo elegido de Dios o si lo es realmente la iglesia de Cristo, confrontando los paradigmas dispensacionalistas habituales e intentando responder a estas preguntas. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Si Dios ha elegido a Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo guardó, y en su soberanía está haber elegido a Israel. Entonces, ¿cómo esto se aplica con Romanos 11 cuando habla de que todo Israel será salvo, ¿no? Porque este es normalmente el tema de, vamos a decirlo así, el texto bíblico que utilizan muchos hermanos dispensacionalistas, etcétera, para atribuírselo a Israel. Y mira que Dios todavía tiene planes para con Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en eso te tengo otra pregunta aún mucho más interesante, pero vamos a abordar entonces esta de qué hacemos con Romanos 11. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11? Adelante, pastor. Voy a ser sumamente breve, pero toma tiempo. Voy a ser breve. Pablo ha hecho una afirmación que la mayoría de los cristianos, voy a partir de un lugar más o menos, un terreno común para que podamos no empezar dividiéndonos. Pablo hace una aseveración en Romanos capítulo 8 de que todos los que han sido justificados, que a los que Dios eligió justificó, y que esos que han sido amados por Dios no hay nada que pueda cambiar su estado. No hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, no hay principados, no hay potestades, nada. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Básicamente es una afirmación de total seguridad. Los que fueron justificados, ¿quién los condenará? Fíjese que es clarísimo, o sea, ya fueron justificados. Si el único que los puede condenar es Dios y ya Él los justificó, ¿quién los va a condenar? El diablo. Entonces, Pablo ha hecho esa afirmación y la ha hecho sobre la base de los elegidos, porque el tema de los elegidos está en toda la Escritura. Ahora, aquí surge el problema, y yo creo que el Espíritu Santo a través de Pablo se adelanta a nuestras objeciones, y no meramente nuestras objeciones, preguntas que son válidas. Pablo, si los elegidos, tú acabas de decir, si los elegidos han sido amados y los que son amados en Cristo Jesús son totalmente perdonados, ¿qué ha pasado con Israel? ¿Qué ha pasado con Israel? Por eso es que entramos a Romanos capítulo 9 de la manera en la que entramos. Pablo ahora empieza a decir que el problema no es que Dios ha fallado en su promesa con Israel, es que no todo Israel sería contado como Israel, y ya hemos dado las razones porque serían los que creen. Y dice esa primera afirmación, no todos los que descienden de Israel son Israel, y trae el ejemplo luego, por ejemplo, de Isaac. Y dice, fíjate que el pacto no se fue por Ismael. Dios le dijo, no, va a ser en Isaac, en el hijo que yo te voy a dar, porque los hijos de Dios nacen de manera sobrenatural. Y posteriormente trae otro ejemplo más y trae el de los propios hijos de Isaac. Y dice, mira que en Isaac surge exactamente lo mismo. Tiene los gemelos que mencionamos y Dios le dice de antemano que el mayor iba a servir al menor. Pero no para ahí, dice, la gracia y aún el juicio de Dios está en la soberanía de Dios, porque lo puedes ver aún con Faraón. Dios usó a Faraón como un instrumento en el cual mostrar su soberanía y aún su ira, permitiendo el endurecimiento y endureciendo a Faraón en medio de la salida del pueblo de Egipto. Así que ese es el tema, mostrando que habrían vasos de misericordia y vasos de destrucción, porque esto es de las partes difíciles que toca el capítulo 9. Pero Pablo dice, aquí nadie debe estar aterrado, porque Dios es soberano. No puede hacer de una misma masa vasos para honra y vasos para deshonra. Y lo está diciendo, no hay manera de darle vuelta, queremos darle vuelta, lo está diciendo de manera clara. Dios es soberano y Él puede tanto juzgar a los que merecen ser juzgados, y si decide tener misericordia, no ha cometido injusticia, porque la misericordia no es justicia, es gracia. Yo creo que ni los términos saben, hermano. Deben estudiar los términos antes de hablar, porque cuando Dios tiene misericordia de alguien, jamás se le ocurre a usted hablar de injusticia, porque tener gracia no es tener justicia. Si fuera justicia, era la muerte.
esa persona estaría frita, condenada al infierno. Entonces Claro. Dios no es injusto si quiere tener misericordia, porque es lo que no merecen, y no comete injusticia si decide hacer justicia, que es condenar al pecador por su muerte. Cuando Pablo dice todo eso, entramos al capítulo 10, ya adelanto, y Pablo dice, mire hermano, esto es doloroso para mí, porque esos son mis hermanos conforme a la carne. Lo son, y yo oro por ellos. Y está hablando por el pueblo de Israel. Yo quisiera que ellos entendieran, pero les digo, tienen celo, pero no un celo conforme a ciencia. O sea, no entienden, no han entendido. Porque queriendo ser justificados por medio de la ley, han menospreciado la justicia que es por medio de Cristo. Y le dice, ¿qué le ha pasado entonces a Israel? Le dice, no es que ellos no entiendan en términos de que la palabra de Dios no les haya llegado. Y Pablo va a usar la ley, va a usar a Moisés claramente en Romanos capítulo 10 para decirle que la palabra de Dios no está en los cielos, para que alguien diga, bueno, es que yo no he podido llegar allá a las alturas para poder entenderla. Dice, no está tan abajo en un lugar remoto, escondido, no está en la profundidad del océano que necesitamos algún buzo con algún traje especial para ir a traernos el significado. La palabra de Dios tan cercana como en el corazón y en la declaración de fe. Entonces Pablo dice, si están tan cercana aparentemente en el corazón y en hablar para ser salvo, ¿por qué Israel no ha creído? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo dice, pues no ha sido porque no han escuchado, porque por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Ese es el versículo 18. Y ahora les dice qué es lo que había sucedido. Es el cántico profético de Moisés. Versículo 19 de Romanos 10:19. Dice, también digo, ¿no ha conocido este Israel? O sea, ¿Israel no entiende esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces Pablo dice, es que esto ya nosotros lo sabíamos. Mire, para efectos de la audiencia, porque todos son temas que toman su tiempo, y yo estoy seguro que la mayoría de los hermanos no saben qué es eso del cántico profético. El cántico profético yo me refiero particularmente a dos capítulos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 31 y Deuteronomio 32. ¿Qué sucede en esos dos capítulos? Dios le va a decir a Abraham, a Moisés, que él no va a entrar a la tierra prometida, que busque a Josué, vayan al tabernáculo porque él se va a aparecer y les va a dar instrucciones. Cuando Dios le va a dar la instrucción, además de decirle a Josué, que ya le había hecho a Moisés, que entrase, tomase fuerza, creyese que Dios iba a estar con él y cumpliese la palabra de Dios, le dice, ¿sabes qué, Josué? Ese pueblo que tú vas a entrar se va a revelar. Ese pueblo de antemano te digo que todas las promesas que yo le he dado no se van a cumplir, van a venir las maldiciones del capítulo 28, porque ese pueblo va a fornicar, ese pueblo va a adorar a otros dioses. De hecho, van a provocar apartar mi rostro y voy a venir en juicio. Ese juicio profetizado que Deuteronomio capítulo 31, versículo 29 dice que sucedería en los postreros días. Deuteronomio 29, 31. Los postreros días, los mismos postreros días que está hablando el Nuevo Testamento, porque los postreros días vienen del Antiguo Testamento, pero la iglesia tiene una desconexión con el Antiguo Testamento, así que no entienden el fundamento. Pero aquí viene la parte importante, o más importante, es que Dios le dice a Josué, ya yo me he encargado, le dice Moisés a Josué, yo me he encargado de darle esta ley que está escrita o este cántico para que los levitas lo tengan al lado del arca del pacto. Asegúrate de que cada 7 años, escuchen bien, cada 7 años en el día de la remisión, Israel, todo Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos, infantes, esclavos, todo el pueblo, escuche lo que va a pasar en los postreros días. Miren lo que yo estoy diciendo, que el juicio contra Israel cada 7 años se supone que se cantara. Y Dios le dice que a pesar de que cada 7 años este cántico que profetizaba la destrucción que vendría sobre ellos, ni aún escuchándolo, imagínense cada 7 años hasta Cristo.
Por eso es que Pablo dice que es que Israel no entiende. Ustedes no pueden entender el contexto de Romanos sin entender lo que les estoy diciendo. Porque el pueblo sí conocía lo que, cuando Pablo dice, ustedes conocen a Moisés, lo que dijo, ellos lo Y conocían. Sí. Y más precisamente la comunidad de Roma, que era una comunidad en la cual habían judíos y al mismo tiempo habían gentiles. Ellos sabían perfectamente de qué les estaba hablando Pablo al citar precisamente el cántico profético de Moisés, doctor. Ellos lo sabían, imagínate, desde Moisés, estamos hablando desde antes de la entrada del pueblo a la tierra de Canaán, hasta Cristo, cada 7 años debían cantar esto. Bueno, particularmente, ¿qué decía ese cántico en el capítulo 32? El pueblo se iba a apartar de Jehová la roca. La palabra roca es importante, es el término que Dios usa para designarse a sí mismo. Él es la roca de la salvación, la roca perfecta. Ellos le provocarían a celo, vendría el juicio de Dios, pero Dios antes de destruirlos, y aquí viene, antes de destruirlos los iba a provocar a celos. ¿Con quién? Trayendo apertura de que el evangelio comenzase a abrirse y a ser recibido y aceptado en las comunidades gentiles. Por eso es que tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 están hablando de ese celo que los dio, por ese celo, y nos preguntamos, ¿ese celo de dónde viene? Viene del cántico profético de Moisés. Ahora llego a la parte clave. Entramos al capítulo 11, ya Pablo ha dicho esto fue profetizado. De hecho, ha usado Isaías 53:1 diciéndoles que el rechazo de Israel, aún Isaías lo proclamó 700 años antes de Cristo en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjate que ese es el capítulo importante del siervo sufriente que viene a dar su vida en expiación. Sin embargo, ese capítulo inicia mostrando que cuando llegase el anuncio del evangelio, cuando apareciese el siervo sufriente a dar su vida en expiación por mucho, pocos abrazarían el mensaje. Así que Pablo está diciendo, no nos debe sorprender. Le está diciendo a los romanos lo que está pasando porque ya esto fue profetizado. Sin embargo, les dice, Dios siempre ha tenido un pueblo y nunca le ha fallado al pueblo que él escogió. Y entramos en el capítulo 11. Por eso es que Pablo empieza el capítulo 11 diciendo, Dios no le ha fallado, nunca le ha fallado a ese pueblo que desde antes conoció. Y no desde antes hablando de Israel, sino a los elegidos o al verdadero Israel dentro de Israel. Él dice, esto ha pasado siempre, no sé qué es lo que les estorba, porque lo mismo pensó Elías en su tiempo. Elías pensó que todo el pueblo se había perdido, que a Dios se le había ido, no sé, de la mano al pueblo, y pensó que estaba solo. Y Pablo le dice, ¿y qué pasó? Dios le dijo a Elías, no, Elías, tú estás equivocado. Yo he encontrado 7,000 hombres. No le dijo que él había encontrado. Escuchen bien el lenguaje. Le dije, mira, Dios le dijo que él se había preservado. No es lo mismo que él soberanamente había guardado un pueblo para que se mantuviese fiel. Y mientras Elías creía que todo Israel se había entregado a Baal, Dios le dice, no, todo el pueblo le rinde culto a Baal. Yo tengo un pueblo que me rinde culto a mí. Y Pablo utiliza va al pasado y lo trae al presente. Y ahora les dice, lo mismo ha pasado en este tiempo. Lo mismo ha pasado en este tiempo. Y quiero leérselo porque esto es una porción que en este contexto adelante. Ahora sí se entiende. Mire lo que dice. Versículo 4, capítulo 11. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, no en el nuestro, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido. Vuélvame, la palabra tiene un problema con ella, no sé qué van a hacer con la Biblia, la van a tener que cambiar a papel para que borren. Escogido y dice, escuche bien, por gracia. Está diciendo cómo entran, por gracia. Pero no se queda ahí, dice, y si por gracia, ya no es por obra, o sea, no podemos hacer una mezcla. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En el momento en que ustedes colocan algo en el hombre, ya no es gracia. Hay algunos sistemas soteriológicos que tienen que reevaluar su posición soteriológica,
Porque aquí claramente dice que no existe tal mezcla, y si por obras, ya no es por gracia. O sea, lo dice de manera contraria. De otra manera, la obra ya no es obra. Y ahora miren lo que va a decir de Israel. Hace una pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Está hablando Israel como nación. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Vuelve con los escogidos. O sea, mire, hermano, si usted va a hacer un doctorado para luego pararse en una red social a decir que la Biblia no habla de predestinación ni de elección, no sé dónde usted hizo el doctorado. Debería no estudiar mejor en un seminario y ponerse a leer la Biblia, porque podemos tener diferencias sobre cómo, qué significado le damos a estas porciones de la Escritura, pero decir que no se está hablando de elección, que no se está hablando de nada de esto, y querer cambiar el tema y desviarlo, o sea, es realmente descontextualizar los versículos del contexto. Pero los escogidos lo han alcanzado, y vea que los escogidos son de Israel, dice, y los demás fueron endurecidos. Endurecidos. O sea, unos escogidos y otros endurecidos. Y todavía aclara que está hablando de Israel. Como está escrito, dice, vuelve, esto ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y qué va a citar? Deuteronomio 29, Isaías 29. Mire lo que va a decir. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces se requiere de un acto de Dios para que la gente vea, escuche y responda. Eso no dice que la Biblia, que es la regeneración. De eso no era la conversación entre Jesús y Nicodemo. Eso no era lo que Nicodemo no entendía, que era Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Eso no fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, hermano, está hablando Dios claramente de que habría una parte del pueblo, como en el tiempo de Elías, que sí serían salvos. De hecho, Pablo se plantea como uno de esos elegidos. Porque cuando Pablo inicia el capítulo 1, les dice, yo soy el primer testigo que él trae como si fuese un tribunal para pararse y testificar. Le dice, yo sirvo como evidencia, porque yo vengo de la tribu de Benjamín. Y Dios me llamó a salvación. ¿Y cómo lo llamó? Por elección, porque Pablo no creía en Jesucristo. Él creía que la iglesia era una secta, era una desviación totalmente. De hecho, particularmente yo siempre he dicho que de alguna u otra manera, si hay un ejemplo conciso respecto a lo que es el tema de la elección individual que Dios tiene para con algunas personas, el mejor ejemplo de eso es Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia y de un momento a otro se le aparece el Señor Jesucristo en su camino a Damasco y ahora comienza a predicar el Evangelio de Cristo, ¿entiendes? Y Pablo era conocedor de las Escrituras, formado a los pies de Gamaliel, y no obstante aún así no había entendido básicamente lo que era la revelación que estaba para la época de los apóstoles, si no es porque se le aparece el mismísimo Señor Jesucristo. Pues ese es un punto muy interesante que tengo respecto a ese tema, ¿no? Es una contradicción para nosotros, porque vuelvo al punto, ahora lo traigo en el Nuevo Testamento, de la misma manera que hablamos de la elección de Israel, y eso presentaría una contradicción si uno niega la doctrina de la elección o de que Dios escoge, diciendo que Dios escoge a Israel, pero no puede escoger acá. Pues lo mismo tenemos, ya ahí tenemos un ejemplo. ¿Por qué no nos molesta que Dios haya escogido a Pablo y no haya escogido a nuestro abuelo, nuestra abuelita, un hijo? Porque si el problema sustancial es, si es que vamos a ser lógicos y consistentes, que yo creo que muchos, como los que se dedican a repetir libros y no analizan lo que hablan y se contradicen, si el problema es que yo no puedo creer en la doctrina de la soberana elección, porque Dios debe actuar equitativamente, igualitariamente con todos, porque si favorece a uno y ese mismo favor no se lo da a otro, eso entra en contradicción, pues hermano, pues cierren la Biblia, porque ahí tenemos otro ejemplo de que Dios determina soberanamente, y no podemos decir que no, porque Pablo mismo lo testifica en Gálatas, Dios me llamó desde antes del vientre de mi madre. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no podemos decir eso de todos. Y la razón es que no podemos decirlo de todos porque la Biblia dice que no todos se salvan. Entonces yo creo, y no me quiero salir del tema porque el tema no es la soteriología, pero vean, aprovecho aunque como la soteriología va de la mano.
van de la mano y va de la mano la eclesiología. Por eso es que cada vez que yo escucho a gente diciendo, no, es que la escatología es un tema secundario, terciario, dejémoslo para después. Mire, hermano, yo sé, con todo respeto, yo sé que yo hablo duro. Y duro no es que grite, es las afirmaciones. Yo sé que estoy hablando con una persona que ignora la teología, que puede pararse y dar la impresión de que sabe, porque muchos hoy lo que hacen es repetir. Eso lo hacen los estudiantes en la escuela cuando los mandan a hacer un informe. Van a un diccionario, van a la enciclopedia, copian, toman nota y se paran y dan 2, 3 minutos. Yo lo hacía en la escuela. A veces me mandaban, mira, da un informe de 5 minutos sobre tal tema. Y uno se iba y se preparaba, escribía algo y te paraba frente y lo hacía. Y así hay muchos que eso es lo que hacen. Entienden lo que dicen, entienden las consecuencias, las repercusiones, las ramificaciones, las conexiones. No porque se contradicen, porque si no, no entrarían en contradicción. Pero aquí voy y termino. Pablo ya ha dicho que no todos de Israel se van a salvar. Entonces, ¿cómo entendemos Romanos 11, 25 al 27, donde muy bien dijiste que Pablo todavía dice, sí, pero un momento, Dios no ha terminado con el pueblo? ¿Por qué no ha terminado con el pueblo? Porque Pablo les está diciendo, recuerden que les hablé del cántico profético, Dios por un tiempo va a provocar a celos al pueblo de Israel. Pero no debemos olvidar que cuando llegue el momento del juicio. ¿Por qué el momento del juicio? Porque el cántico profético de Moisés anunciaba el juicio de los postreros días del pueblo de Israel. Pero también debemos señalar, y aquí va la contestación, que cuando llegue ese momento del juicio, finalmente, cuando el cántico dice, cuando el pie de Israel resbale y llega el día de venganza, el día de retribución, que según Lucas capítulo 21 dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su tiempo ha llegado. Le dice, pero no debemos olvidar que aún en ese momento Dios prometió, como lo hizo ante la destrucción del primer templo en el tiempo de Ezequiel. Si ustedes regresan a Ezequiel, van a ver que lo primero que hizo Dios, llegado el momento exacto de que el templo, el primer templo, el de Salomón, fuera destruido, mandó a sellar a todos, nuevamente los escogidos, los que Dios iba a preservar. Lo mismo iba a suceder en el libro de Apocalipsis. Por eso es que se habla de los 144,000 en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Y lo que Pablo les está diciendo, ustedes ven el endurecimiento y no ven todavía que sean tantos de Israel los que sean salvos. Pero como ya les dije, los que fueron elegidos han alcanzado salvación. Y cuando llegue un determinado momento en el cántico de Moisés, Dios va a llamar a otra parte de ese pueblo y los va a sellar y los va a preservar. Por eso es que Pablo dice, él no ha terminado. Y no ha terminado porque Dios dio su palabra y es irrevocable. Cuando Dios habla, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. De hecho, ¿cómo les puedo probar que lo que estoy diciendo es el momento de la salvación? Porque Pablo va a citar específicamente en el capítulo 20, en el versículo 27 de Romanos 11, a Jeremías 31. Jeremías 31 es la doctrina del nuevo pacto, que dicho sea de paso, el sistema dispensacional, pretribulacional, establece que el nuevo pacto no se ha cumplido. Muchos de ellos establecen que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el nuevo pacto se va a cumplir cuando Israel sea llamada a salvación, y el momento en que dentro de su escatología eso va a suceder es en la última semana de las 70 semanas de Daniel. 3 años y medio generalmente es el consenso antes de la segunda venida de Jesucristo, cuando después de ellos haber hecho un pacto con el anticristo se torna en contra de ellos y Dios salve o preserve una parte de ese pueblo de Israel. O sea que ese momento que está ligado a la salvación, no solo en términos genéricos, la doctrina del nuevo nacimiento, sino el momento del valle de los huesos secos. Si lo queremos ver en Ezequiel, capítulo 37, ¿qué iba a suceder? Que Dios, llegado el tiempo del Mesías, iba a salvar un remanente del palo de Efraín. El palo de Efraín es el reino del norte, porque muchas veces se le designa a Efraín como se habla del sur, mencionando a Judá, porque eran las 2 tribus mayoritarias
en cada lado. Por eso es que Judá a veces representa todo el sur y Efraín a veces representa todo el norte. Y la profecía del Valle de los Huesos Secos, vaya usted a leerla, establece que cuando llegara el momento de la resurrección, Dios llamaría no a todo Israel, pero llamaría a un remanente del palo de Efraín y un remanente del palo de Judá y los haría ser un nuevo palo. Formarían un nuevo pueblo nuevamente. Entonces, eso es lo que Pablo está mirando. Aquí muchos teólogos y especialmente reformados dicen, no está hablando de Israel. Él está hablando de la iglesia. ¿Por qué no entienden? Con todo respeto, sí está hablando de Israel. Y sí está diciendo que hay algo irrevocable sobre Israel. Yo no tengo problema con eso. No hay que ser dispensacionista, hay que ser bíblico. La Biblia dice que Dios tiene un pueblo dentro de Israel que él eligió y que ese pueblo que Dios eligió se va a salvar. Yo no tengo problema con eso. El problema que tengo es que no veo en la escritura que ese todo Israel, como bien dijiste, Osman, sea un Israel genético, sea un Israel de sangre, porque eso entra en contradicción con esta propia carta. No dice Pablo en Romanos 2 desde el inicio. De hecho, mire, está en el capítulo 1. Cuando Pablo habla de la salvación, y va a decir que el evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de salvación, ya inicia tanto para el quién, para los judíos como para los gentiles. ¿Y qué dice en Romanos 2? Que no es judío, ya lo mencionamos, el que tiene la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. ¿Y qué dice en Romanos 4? Que la salvación de Abraham no es una justificación de exclusividad judía, sino que es una justificación para todos los que creen. Entonces, hermanos, tenemos un problema porque, de hecho, una de mis clases favoritas, que cuando ejerzo como profesor, es la clase de hermenéutica. Yo quisiera como usted vea cómo los estudiantes se rascan el cocote cuando uno los lleva y les presenta, que aquí no tenemos el tiempo, todas las evidencias bíblicas y se percatan, wow, ¿de dónde están los horrores interpretativos? Y los horrores interpretativos están precisamente en que, por un lado, contradictoriamente, afirmamos que la escritura es la base y sola escritura, pero la sola escritura se queda sola porque a la hora de la interpretación, la sola escritura brilla por su ausencia. Por sendas ya gastadas, la llama se apagó en tantos altares, pero en el susurro del viento antiguo escuchamos un llamado a despertar. Volvamos al aposento expectante, cuando el fuego vino y llenó el lugar. Habrá alabanza en lengua extraña cuando el Espíritu decida bajar. Como fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Fuego que despierta.
cristianos de fuego. Vamos a renacer. Fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Oh, fuego que despierta, que la palabra firme nuestra fe. Hoy nos unimos en comunión para hacer grande otra vez tu misión. Vuelve a soplar, Espíritu Santo, enciende la llama, no nos dejes callar. Tu poder renueva los huesos cansados, haz de tu pueblo